En este ejemplo queremos convertir el punto dado en coordenadas polares a coordenadas rectangulares o cartesianas. Comience por identificar este punto usando coordenadas polares. Recuerda que hay un número infinito de maneras de identificar este punto usando coordenadas polares. Vamos adelante y utilice un valor positivo para r, así que r será 1, 2, 3, 4. Y deja que sea el menor ángulo positivo. Eso tiene el lado terminal que pasaría a través del punto dado. Esto sería 150 grados. Ahora que tenemos r y θ, podemos determinar x usando la ecuación x es igual a r cosine θ. Y podemos determinar y usar la ecuación y igual a r sin θ. Entonces, es un proceso bastante sencillo una vez que tenemos r y θ. X es igual a 4 por cosine 150 grados y es igual a 4 por sine 150 grados. Ahora, si ignoramos el escalamiento en este gráfico por un momento, podemos ir adelante y dibujar nuestro triángulo de referencia aquí para determinar estos valores de función. Aquí está nuestro triángulo de referencia en el segundo cuadrante, así que esta pierna sería 1, la hipotenusa sería 2, y la otra pierna sería tercera raíz cuadrada porque estamos en el segundo cuadrante. Así que el cosino de 150 grados será raíz cuadrada 3,2. Así tenemos 4 1 x raíz cuadrada 3,2. Esto se simplifica para que la coordinación x sería menos 2 raíz cuadrada 3. Y entonces para y, sin 150 grados va a ser igual a 1 2. Bien, 4 por 1 2 igual 2. Así que la rectangular coordina para este punto sería menos 2 cuadrado root 3,2. Vamos a mirar un segundo ejemplo. De nuevo, comenzaremos determinando un par posible ordenado usando coordenadas polares. Mantengamos r positivos, así que será igual a 1. Así que el lado terminal de θ debe pasar por este punto. Así que parece que podríamos usar 315 grados o menos 45 grados. Vamos adelante y utilice menos 45 grados esta vez. Ahora puedo usar estas dos fórmulas para determinar x e y para las coordenadas rectangulares. Tenemos x iguales rx cosine θ o 1x cosine menos 45 grados. Y va a ser igual a 1x sin menos 45 grados. Así que otra vez, vamos adelante y esquemamos nuestro triángulo de referencia aquí en este gráfico aunque no será a escala. Etiquetaremos este lado 1, este lado menos 1, y la raíz cuadrada de hipotenusa 2. Así que este sería nuestro ángulo de referencia. Entonces el coseno de menos 45 grados va a ser una raíz cuadrada 2, lo que racionalizará a la raíz cuadrada 2. Tenemos x iguales un x raíz cuadrada 2, que es solo raíz cuadrada 2. Y luego, tendremos un x el seno de menos 45 grados, que va a ser menos 1 dividido por la raíz cuadrada 2 o un x, raíz cuadrada 2, que por supuesto es solo, raíz cuadrada 2. Así que este punto azul aquí expresado en coordenadas rectangulares o cartesianas sería raíz cuadrada 2, raíz cuadrada 2. Espero que esto fue útil.